Buenas noches, querido oyente somnoliento. Sí, tú, el que está buscando un rincón tranquilo donde dejar reposar la mente mientras se sumerge en un mundo antiguo, lejano y quizás más extraño de lo que imaginas. Bienvenido a esta historia suave como una brisa entre cortinas de encaje, pero cargada de secretos que alguna vez se susurraron a la luz de las velas. Hoy vamos a viajar a un tiempo donde el amor no se encontraba con un desliz de dedo en una pantalla, sino con miradas furtivas en salones silenciosos, donde un roce de guantes podía significar una declaración y una carta perfumada, una promesa. Vamos a desmenuzar, con toda la lentitud que el sueño exige, cómo eran realmente las citas en la época victoriana. Y créeme, no todo era romanticismo y flores prensadas. Había normas, tantas normas, que uno casi necesitaba un manual para enamorarse. Pero antes de que el bostezo llegue, que llegará, te invito a que dejes un me gusta. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal. Aquí contamos historias diseñadas para calmar la mente, educarla sin esfuerzo y llevarte de la mano, sin darte cuenta, hacia el sueño. Así que cierra los ojos, acomódate entre las sábanas e imagina esto. Es Londres, alrededor del año 1852. Las calles están húmedas por la niebla, los faroles de gas tiñen de ámbar las fachadas y el aire huele a carbón y magnolias. En una casa bien ubicada, de una familia respetable, una joven llamada Eleanor se prepara para asistir a su primer evento social. Un té organizado por una tía viuda que ha decidido que ya es hora de que la muchacha se muestre. Porque en la era victoriana, las citas como las entendemos hoy no existían. El cortejo era un arte refinado, meticuloso y a menudo agotador. Para Eleanor no bastaba con gustar. Ella debía cumplir una serie de expectativas casi teatrales. Su postura, su tono de voz, el largo exacto de su manga, incluso cómo servía el té. Cualquier desliz podía sellar su destino como poco casadera. Y sin embargo, bajo esa montaña de apariencias, se cocían pasiones silenciosas. Porque a pesar de los corsés, las normas de etiqueta y los matrimonios arreglados, los jóvenes, sí, también los de la era victoriana, querían enamorarse. Pero el enamoramiento era como un baile, lento, lleno de pasos preestablecidos, y cualquier improvisación podía escandalizar a una madre o provocar un susurro en la iglesia. Si un joven quería pretender a una dama, debía primero obtener la aprobación del padre, luego comenzar a visitarla en la sala de estar de su casa, con la madre o una tía presente. Ni un solo minuto a solas, nada de cenas románticas ni paseos bajo la luna, y si alguna vez caminaban juntos por un jardín, tenía que ser de día, con sol y con supervisión. Eleanor lo sabía, pero aún así había algo en esa ceremonia que la hacía soñar. Tal vez era la posibilidad de que alguien, entre todos esos rostros estirados, viera más allá de sus peinados perfectamente alineados y encontrara su verdadero yo. Porque es en el fondo, incluso en una época tan rígida, el deseo de ser amado por lo que uno es, sin máscaras, nunca cambia. Y esa tarde, mientras sujetaba con manos firmes la taza de porcelana y escuchaba por quinta vez la historia de cómo su prima se desmayó durante una misa, Eleanor vio entrar a un joven. No llevaba uniforme militar, una pena, pero su corbata estaba ligeramente torcida, como si no se tomara demasiado en serio. Y algo en su mirada no era el típico vacío educado de la aristocracia, era curiosidad, interés. Ella no dijo nada, él tampoco, pero al marcharse, Eleanor descubrió que sobre su bandeja de dulces había quedado una flor seca, una camelia blanca, con una pequeña nota debajo. Con permiso de su tía, solo quería ver si una flor podía hacer sonreírla. En la Inglaterra victoriana, ese pequeño gesto era atrevido. Decir tanto con tan poco. Era una forma de cortejo sutil, sí, pero cargada de significado,
porque incluso en un mundo donde las emociones debían ir vestidas de terciopelo y prudencia, el corazón siempre encuentra formas de hablar. Y esa fue la primera vez que Eleanor comprendió que las reglas del juego estaban hechas para ser dobladas. Cuidadosamente. Eleanor no dijo nada de la flor. Sería indecoroso. La tía Agnes, con sus pestañas arqueadas y su voz delgada como el hilo de un bordado, no habría aprobado semejante detalle. Sin embargo, esa noche, mientras se desabrochaba el corsé con dedos temblorosos, Eleanor volvió a mirar la camelia blanca, ahora colocada con cuidado entre las páginas de su diario. La flor no solo representaba una avención, representaba una posibilidad. Pero cuidado, no hay que engañarse. Las citas en la época victoriana no eran un asunto de dos, sino un espectáculo social con múltiples observadores. El cortejo tenía lugar en lo que se llamaba visitas supervisadas, y solo después de haber cumplido con ciertos requisitos. Si el joven insistía, podía ser invitado a cenar con la familia. Allí, en la mesa larga, entre la sopa de rabo de buey y los pastelitos de carne, los padres estudiaban cada palabra del pretendiente, como un examen sin respuestas correctas. El joven de la corbata torcida se llamaba Guillermo. No era un heredero de grandes tierras, ni tampoco militar, pero tenía algo aún más peligroso para esos tiempos. Le gustaban los libros, y no los libros religiosos ni los manuales de caballerosidad, no. Leía novelas, algunas francesas incluso. Un escándalo, según las abuelas. La segunda vez que William fue invitado, lo acompañaron en la sala dos tías, una criada y un reloj de péndulo que marcaba cada segundo como si fueran golpes de tambor. Eleanor no podía reírse demasiado fuerte, ni mirarlo demasiado tiempo. En una ocasión, al comentar que le gustaban los libros de historia, William dijo algo que la dejó sin aliento. ¿Sabe? Siempre me ha intrigado cómo la historia olvida a las mujeres, como si solo los reyes y las guerras fueran dignos de memoria. Un silencio cayó en la sala, tan denso como el terciopelo de las cortinas. Una de las tías carraspeó, pero Eleanor sintió algo parecido a una grieta en una pared que ha estado demasiado tiempo cerrada. No era amor aún, pero era algo, y en la era victoriana, cualquier cosa que rompiera la rutina social era peligrosa y emocionante. William pidió permiso para escribirle. Eleanor aceptó. Así comenzó una correspondencia tan delicada como intensa. Pero cuidado. En aquella época las cartas eran examinadas y muchas veces leídas por terceras personas antes de llegar en su destino. Una criada abría el sobre, una madre lo hojeaba antes de entregarlo. Por eso, los enamorados victorianos desarrollaron un verdadero lenguaje secreto de cartas, lleno de símbolos, florituras y referencias apenas veladas. Por ejemplo, si William escribía: «La primavera parece querer adelantarse este año», Eleanor sabía que eso significaba: «No puedo esperar a volver a verte». Y si ella respondía con una frase como «El ruiseñor aún no canta», él entendía: «No me dejes sola en medio de este silencio». Pero no todo era poesía. Había listas reales, directrices publicadas en revistas y manuales como el de Ticket of Courtship and Matrimony, donde se detallaba cómo debía actuar un caballero. No debía hablar de amor hasta al menos la quinta visita. No debía tocar a la dama, ni siquiera su mano, hasta estar comprometido. No debía enviar regalos sin aprobación previa, y si algún hombre osaba pedir la mano sin haber sido invitado formalmente a hacerlo, la vergüenza caía como un velo de escarcha. A veces, la mujer misma quedaba marcada socialmente. El tiempo pasaba, y con cada carta, Eleanor y William se acercaban más, en el papel, pero en público apenas se miraban. Era un teatro en donde cada gesto debía pasar por el filtro del decoro. En una ocasión, durante una cena, Eleanor dejó caer accidentalmente su pañuelo. William se agachó a recogerlo, y por un segundo, sus manos se rozaron. No más de un instante. Pero esa noche,
Ella no pudo dormir. El contacto había sido tan fugaz como un sueño, pero más real que cualquier palabra escrita. En esa Inglaterra encorsetada, los jóvenes amantes vivían una guerra secreta. No contra el amor, sino contra el miedo. Miedo al escándalo, al rechazo, a la vergüenza. Porque en la época victoriana, el amor no era un camino, era un laberinto. Y Eleanor aún no sabía si William tenía el mapa. La tercera carta llegó con un pliegue nuevo en la esquina inferior, un pequeño triángulo marcado con precisión. Eleanor lo notó enseguida. No estaba en las cartas anteriores. Lo tocó con la yema del dedo, como si fuera una confesión escrita en braille. Al abrir el sobre encontró apenas unas líneas, casi nada. ¿Podría una señorita soportar el escándalo de un paseo, aunque fuera corto sin compañía, si el escándalo prometiera sinceridad? No firmaba con su nombre completo, solo una inicial, WB. Un paseo sin acompañante era impensable, una falta directa contra las reglas sociales. Pero había un rincón del jardín, una vereda escondida entre arbustos de boj y madreselva, que en las tardes quedaba fuera de la vista desde el salón. Eleanor sabía cuál era. Lo había usado de niña para escapar de la lectura obligatoria de sermones. Esa tarde, mientras su madre y las tías tomaban su habitual infusión de manzanilla, Eleanor pidió permiso para tomar aire. Ni siquiera necesitó mentir. «Un poco de sol», dijo, «me hará bien». Caminó sin prisa. Sus pasos sobre la grava apenas sonaban. Cuando dobló hacia el rincón oculto lo vio. William la esperaba, con el sombrero en la mano y los ojos tensos como si dudara que ella realmente llegaría. No hablaron del tiempo, ni de flores, ni del estado de salud de sus tías. Hablaron de libros prohibidos, de viajes que solo habían hecho en su mente, de la absurda comedia de salones donde ambos fingían no importar. Por primera vez, Eleanor sintió que respiraba con su propio ritmo. «Me temo», dijo William, mirándola con una seriedad que a ella le pareció temblorosa. «Que si esta caminata se supiera, mi reputación se vería comprometida». Eleanor sonrió, con una calma que nunca antes había permitido salir a la luz. «Entonces al fin tenemos algo en común». Ese fue su primer paseo, corto, sin contacto físico, pero cargado de todo lo que no se podía decir. Era amor, sí, pero también era rebeldía silenciosa, porque en la era victoriana enamorarse no era solo un acto romántico, era una decisión valiente, una especie de desacato cuidadosamente disfrazado. Y si bien los matrimonios solían arreglarse por conveniencia, dinero, alianzas familiares, posición social, también existía otra posibilidad mucho menos común, casi un lujo: el matrimonio por afecto. La sociedad, aunque rígida, no era completamente ciega. Las novelas de Jane Austen ya habían circulado entre las jóvenes con devoción, y las historias de mujeres que elegían por deseo empezaban a sembrar preguntas incómodas. Eleanor había leído esas novelas. Su copia de Persuasión tenía páginas arrugadas por las lágrimas. Pero si una mujer quería casarse por amor, tenía que hacerlo sin romper la fachada del decoro. Tenía que lograr que el amor pareciera una consecuencia lógica de un proceso perfectamente estructurado, como si todo hubiera seguido las reglas, aunque debajo, cada paso hubiera sido una pequeña revolución. Y eso era lo que Eleanor planeaba. Su estrategia no era el escándalo, era la astucia. Una mezcla de encanto social, cartas medidas y momentos robados en rincones del jardín. William, por su parte, no lo tenía más fácil. Como hombre, sí, tenía más libertad, pero también más presión. Tenía que demostrar que podía mantener a una esposa, que tenía un plan, una propiedad, o al menos una expectativa sólida de herencia. Y eso lo atormentaba, porque lo que él ofrecía no era seguridad financiera, era compañía, alguien que la escuchara de verdad, que no la tratara como un adorno. Eleanor sabía lo que arriesgaba. Si fallaba, si William era considerado inadecuado,
No solo perdería a un pretendiente, podía perder su posición, su reputación. Y en la Inglaterra victoriana, una mujer sin reputación era como una flor sin jardín. Nadie la miraría 2 veces, pero en cada nueva carta, en cada paseo corto, en cada conversación sofocada por la presencia de terceros, Eleanor tejía un destino distinto al que le habían asignado, y lo hacía con paciencia, con estrategia, con una gracia que solo las mujeres de esa época sabían dominar, porque en un mundo donde el amor debía esconderse detrás de cada gesto, las verdaderas historias de romance eran aquellas que nadie vio, pero que cambiaron vidas para siempre. La noticia llegó una mañana como el zumbido de una abeja entre cortinas. Lord Pembroke, el primo segundo de Eleanor, había solicitado formalmente iniciar un cortejo con ella. Era una jugada estratégica por parte de la familia. Lord Pembroke no era joven ni especialmente agraciado, pero era conveniente. Poseía tierras, estaba conectado con varios círculos influyentes del Parlamento y, sobre todo, tenía la bendición de las tías. Aquellas mismas tías que observaban a William como quien mira una mancha en un mantel recién lavado. Eleanor, por dentro, sintió como la flor de camelia se arrugaba un poco más entre las páginas del diario. No dijo nada, no protestó. En el mundo en que vivía, una protesta abierta podía sonar demasiado parecido a la histeria. Y las mujeres histéricas terminaban medicadas con baños fríos o peor aún, excluidas de los bailes. Esa tarde, durante la visita de Lord Pembroke, Eleanor escuchó lo que esperaba. Sus logros con el caballo de caza, su última discusión con el ministro de Agricultura, su opinión sobre cómo las mujeres, aunque graciosas, pierden la razón cuando leen demasiado. Eleanor sonrió con la precisión exacta. Ni un diente de más, ni un suspiro. Pero por dentro estaba escribiendo una carta, una que no enviaría con la criada, una que entregaría en mano. Esa noche, Eleanor pidió permiso para salir a visitar a su prima, pretextando devolverle una sombrilla olvidada. Nadie sospechó. Se cubrió con un chal, caminó hasta la esquina del parque, y allí, como en un ritual, esperó a William. Cuando lo vio venir, no habló enseguida. Le entregó la carta en silencio. William la abrió con manos rápidas y leyó bajo la luz temblorosa de un farol. El mundo espera que yo elija lo correcto, pero lo correcto para ellos es lo que no me pertenece. Si aún deseas seguir este camino conmigo, te necesitaré valiente, como yo intento serlo ahora. William no respondió de inmediato. El silencio entre ellos no era incómodo, era necesario, en tiempos donde el amor estaba encapsulado por las buenas formas. Había cosas que solo podían decirse así, sin decirse. Días después, Eleanor recibió una visita formal. Esta vez no fue Lord Pembroke, sino William. Había traído consigo un documento, una carta de recomendación firmada por un conocido de su familia. Había encontrado trabajo en una editorial pequeña, lejos en York. No era riqueza, no era estatus, pero era un comienzo. Y lo ofrecía con manos temblorosas y una promesa en los ojos. Las tías estaban horrorizadas, la madre escandalizada. El padre se mantuvo en silencio. Observó a William largo rato y luego a su hija, y como si el peso del mundo se hubiera deslizado sobre sus hombros, dijo que permitiría la decisión, pero sin aprobación formal. Eso, en términos victorianos, era casi una bendición. Eleanor lo entendió al instante. No habría fiesta, no habría alianzas con apellidos importantes, pero habría una elección propia, una unión no bendecida por la sociedad, pero sí por algo más difícil de obtener, la honestidad del corazón, en la iglesia de una parroquia pequeña, sin pompa ni vestidos ostentosos. Eleanor y William unieron sus destinos. Lo que ocurrió después no entró en los diarios de sociedad, ni en los relatos familiares.
Nadie bordó pañuelos con sus iniciales entrelazadas, pero si lees con atención las cartas de aquella época, escondidas en baúles polvorientos o entre las páginas olvidadas de viejas bibliotecas, aún puedes encontrar rastros de ellos. Dos almas que, en un mundo de apariencias y expectativas, se atrevieron a quererse en voz baja, pero con el corazón abierto. Elinor y William fueron una mezcla de inspiración y símbolo. Muchos personajes de carne y hueso también desafiaron su tiempo en nombre del amor, o al menos lo intentaron. Una de esas figuras fue Florence Nightingale, a quien seguramente conocerás por su labor como enfermera pionera. Pero lo que pocos saben es que, en el corazón de la joven Florence, también hubo espacio para una historia de amor frustrada. Tenía 25 años cuando conoció a Richard Monckton Milnes, un político y poeta con el que compartía largas charlas sobre filosofía, justicia social y literatura. Él la amaba profundamente, y ella también. Pero Florence sabía que casarse implicaba abandonar su sueño más profundo, cuidar de los enfermos, trabajar en hospitales, cambiar el mundo desde donde dolía de verdad. Ella escribió en su diario: «Lo amo, verdaderamente lo amo. Pero ¿qué es mi alma si no puedo hacer aquello para lo que he nacido?». Y así, en un acto profundamente victoriano, por contradictorio que suene, sacrificó el amor romántico por una vocación más grande que ella misma. Fue su propia forma de rebelión. Donde otros elegían cortejo, ella eligió propósito. Nunca se casó y cambió la historia de la medicina. Luego tenemos a Charles Darwin, el padre de la teoría de la evolución, un hombre racional, metódico y, sin embargo, profundamente humano. Antes de casarse, Darwin hizo algo muy poco romántico y muy victoriano: una lista de pros y contras del matrimonio. Sí, literalmente escribió en su diario: casarse, hijos, compañía constante, encanto del hogar; no casarse, libertad, más tiempo para ciencia, menos preocupaciones financieras. Al final concluyó que el afecto y la compañía de una esposa equilibraban las limitaciones prácticas. Se casó con su prima Emma Wedgwood, quien lo apoyó toda su vida, incluso cuando no compartía sus ideas religiosas. Juntos vivieron un amor sosegado, intelectual, lleno de respeto mutuo. Pero no todos los romances victorianos fueron tan contenidos o racionales. También hubo escándalos que, aunque intentaron ocultarse, ardieron entre cartas y susurros. Por ejemplo, el caso de Lady Caroline Lamb, aunque anterior al reinado de Victoria, aún resonaba en la moralidad de la época. Lady Caroline tuvo una relación apasionada, tormentosa y completamente pública con Lord Byron, el poeta maldito. Ella lo amó con furia y sin disimulo. Cuando él la dejó, ella llegó a colarse en fiestas vestida de hombre para espiarlo. Aunque escandalosa, su historia reflejaba lo que muchas mujeres callaban: el deseo, la libertad emocional, el hambre de algo más allá del protocolo. En sus memorias escribió: «Me enseñaron a ser callada, a no molestar, pero el amor verdadero hace ruido, y yo no nací para el silencio». Y no podemos dejar de mencionar a Isabella Beeton, famosa por su libro Mrs. Beeton's Book of Household Management, la Biblia doméstica de toda ama de casa victoriana. Detrás de esa imagen de control y etiqueta perfecta, Isabella era una mujer profundamente moderna. Escribía sobre administración del hogar, sí, pero también sobre la importancia de la educación femenina, la higiene, y con un guiño sutil, sobre la necesidad de que las mujeres pudieran tomar decisiones en el matrimonio. Su matrimonio con Samuel Beeton fue una asociación editorial, intelectual y personal. Una de esas raras uniones en las que el hombre no se sentía disminuido por el brillo de su esposa. Isabella murió joven, pero dejó un legado, una guía que enseñaba a miles de mujeres a ser fuertes en la superficie y aún más fuertes por dentro. Estas historias nos recuerdan que el amor en la época victoriana no era una línea recta.
Era un camino lleno de obstáculos, sí, pero también de momentos intensos, decisiones valientes y batallas silenciosas. Porque si algo nos enseña ese siglo de corsés y cartas selladas con lacre, es que el amor verdadero no siempre grita. A veces simplemente resiste. Y ahora entremos en el fascinante universo de los gestos, símbolos y rituales secretos que definían el cortejo en la era victoriana. Porque una cita no era solo una conversación, era un arte escenificado, una obra en múltiples actos donde cada mirada, cada flor, cada pequeño movimiento del abanico decía más que 1000 palabras. ¿Romántico? Sí. ¿Sofocante? También. Pero sin duda profundamente simbólico. En una época donde no se podía decir te amo en voz alta sin provocar un temblor social, los enamorados desarrollaron un lenguaje paralelo, una especie de código clandestino que hacía del amor una coreografía silenciosa. Tomemos, por ejemplo, el lenguaje de las flores, un sistema tan complejo que podía funcionar como una carta entera sin usar tinta ni papel. Una rosa roja era pasión, una violeta representaba pensamientos ocultos, un clavel amarillo, cuidado, era el rechazo. Un ramo con flores boca abajo invertía el mensaje, es decir, si alguien te entregaba una rosa roja al revés, eso era un adiós, no un beso. Ahora, imagina a una joven en un salón de té, rodeada de otras damas, con un pequeño ramo en el regazo. Un pretendiente se acerca y finge tropezar con su mesa. Ella deja caer, accidentalmente, una flor. No hay necesidad de hablar. Él sabrá si debe seguir intentando, o si ese pétalo caído fue su sentencia. Pero las flores no eran el único lenguaje oculto. También estaba el arte del abanico. Sí, ese delicado accesorio que hoy vemos como algo decorativo. En manos victorianas era casi un teclado emocional. Sostener el abanico abierto frente al rostro. Sígueme. Apoyarlo en la mejilla derecha. Sí. En la izquierda, no. Dejarlo caer al suelo. Te pertenezco. Y no era solo cosa de las damas. Los hombres también respondían con gestos medidos. Un roce leve al guante, un ajuste al reloj de bolsillo, una mirada más prolongada de lo permitido. Toda esta pantomima tenía un objetivo: proteger la apariencia pública mientras se encendía la chispa privada. No importaba que una madre vigilara desde el rincón del salón o que una institutriz fingiera leer un libro. Mientras supieras leer el lenguaje, podías enviar y recibir mensajes sin que nadie lo notara. Las cartas también jugaban su papel, pero no eran siempre amorosas. Muchas veces eran de evaluación. Una madre escribía al padre de un pretendiente para indagar si realmente poseía tierras o si todo era humo. Una joven pedía a su confesor que la orientara en la moralidad del candidato. Una tía solterona que sabía más de lo que parecía, escribía en secreto a la futura suegra para tantear terreno. Y cuando el cortejo avanzaba, llegaba uno de los momentos más ritualizados y tensos del proceso: la petición formal de matrimonio. No bastaba con que la pareja se quisiera. El pretendiente debía visitar al padre de la joven, presentar sus ingresos, demostrar su linaje y recibir permiso. Era como postularse a un trabajo, solo que en vez de un currículum ofrecías tu apellido y tus intenciones. Algunas veces, si el padre dudaba, se pedía una carta de referencia de un clérigo o una figura influyente. Si la carta era favorable, se podía dar paso al compromiso oficial. Y aquí venía el desfile: anillos, reuniones familiares, paseos bajo vigilancia. Pero ojo, un compromiso no significaba garantía de boda. Si una joven rompía un compromiso sin razón válida, podía quedar marcada como voluble y no recibir más pretendientes. Pero si era el hombre quien rompía, era aún peor para ella. Su reputación podía quedar arruinada. Algunos periódicos de sociedad incluso publicaban rompimientos. Y es aquí donde entran las verdaderas tragedias de amor. Historias de jóvenes que rompieron compromisos por amor verdadero, pero que nunca más pudieron casarse.
Mujeres que se quedaron solteras por elegir con el corazón en lugar de la bolsa. Hombres que se vieron forzados a elegir una heredera antes que una amiga del alma. Pero aún así, a pesar de lo estrictas que eran las normas, el amor seguía encontrando grietas por donde colarse. Como el caso documentado de Anne Lister, una terrateniente que desafió todas las convenciones. Llevó diarios secretos, escritos en código, donde relataba sus relaciones con mujeres. Se vestía de manera masculina y tomó decisiones administrativas que la mayoría de los hombres temían. En 1834, realizó una ceremonia privada para unirse con su amante, Anne Walker. Fue posiblemente el primer matrimonio lésbico no oficial de la historia moderna de Inglaterra. Las cartas entre ambas eran apasionadas, tiernas y extraordinariamente valientes para su tiempo. Guardadas con celo, pero hoy convertidas en piezas clave para entender cómo incluso en la época más estricta, el deseo de amar con libertad nunca desapareció. Y es que esa era la paradoja victoriana. Mientras afuera todo era rigidez, por dentro bullían los suspiros, los secretos, las decisiones arriesgadas y las pasiones contenidas como volcanes dormidos. En la época victoriana, romper un compromiso o sufrir un desengaño amoroso no era solo un drama íntimo, sino un verdadero terremoto social. No existía el concepto de seguir adelante y rehacer tu vida. Cada paso en falso podía arrastrarte a una vida de aislamiento, vergüenza o humillación pública. Empecemos por las mujeres. Si una joven rompía su compromiso, las razones debían ser prácticamente inapelables. Enfermedad grave del prometido, mentira comprobada sobre su estatus económico o infidelidad con pruebas. Si no había una causa clara, la mujer era vista como caprichosa, inestable, peligrosa. A veces no recibía más propuestas. A veces ni siquiera podía asistir a bailes ni tertulias sin que la mirada de alguna tía la siguiera como un cuervo entre la niebla. Y cuando el que rompía era el hombre, la situación podía ser aún más cruel para ella, porque sin una alianza oficial, la mujer quedaba marcada como tocada, como si su valor de mercado hubiera disminuido por el simple hecho de haber sido elegida y luego descartada. Un ejemplo real y dolorosamente ilustrativo es el de Catherine Hogarth, la esposa del escritor Charles Dickens. Estuvieron casados por más de 20 años, tuvieron 10 hijos, y aún así, cuando Dickens decidió separarse, lo hizo de la forma más hiriente posible. La culpó públicamente de no ser una madre suficientemente buena, y se encargó de difundir entre sus conocidos que ella tenía desequilibrios emocionales. Nunca presentó pruebas, claro, solo palabras. Y como él era famoso y ella no, la historia quedó escrita muy a su favor durante mucho tiempo. Catherine, aislada y humillada, vivió el resto de sus días lejos del bullicio, acompañada solo por algunos de sus hijos, y una dignidad silenciosa que la sociedad nunca le reconoció. Pero no todo fue injusticia callada. También hubo rebeliones, como la de Rosina Bulwer-Lytton, esposa del novelista y político Edward Bulwer-Lytton, cuando él intentó internarla en un manicomio por conducta inapropiada, una práctica tristemente común para callar a las esposas incómodas. Rosina luchó con uñas y dientes, escribió panfletos denunciando el abuso y logró que su caso se discutiera públicamente. Fue humillada, sí, pero también abrió una grieta, porque en esos mismos años las mujeres comenzaban a organizarse, a reclamar derechos legales sobre sus bienes, su cuerpo y su voz. Y muchas de esas batallas empezaron precisamente en el campo del amor frustrado. También estaban las historias de las jóvenes que nunca pudieron amar libremente, porque su estatus económico no les daba margen para elegir. Familias enteras presionaban a sus hijas a aceptar propuestas estratégicas, y el amor romántico se relegaba a las novelas, a los suspiros o a los rincones oscuros del jardín donde uno podía robar un roce de mano antes de volver al deber.
Hay registros de mujeres que tras un desengaño amoroso se encerraban en casas de retiro, tomaban votos religiosos o incluso desarrollaban enfermedades psicosomáticas, dolores de estómago, pérdida de cabello, histeria diagnosticada por médicos que no sabían lo que era el corazón roto. Algunas, más audaces, emigraban. Iban a Canadá o Australia con la esperanza de comenzar de nuevo. Allí, sin tantas miradas encima, podían construir una nueva identidad. Algunas lograron rehacer su vida, otras desaparecieron en el anonimato. Y no olvidemos a los hombres. Aunque tenían más libertad, también vivían su cuota de tragedias amorosas, especialmente aquellos que se enamoraban fuera de su clase social. Un joven de buena familia que se enamoraba de una institutriz o de una actriz. Sí, las actrices eran consideradas mujeres peligrosas. Debía enfrentar a su propio linaje. Uno de los casos más dramáticos fue el del poeta John Keats. Enamorado profundamente de Fanny Brown, jamás pudo casarse con ella. La falta de dinero, la enfermedad y el miedo al escándalo social se interpusieron. Murió joven, sin haber vivido plenamente su amor. Ella guardó sus cartas hasta el final de su vida. Nunca se casó. Las cartas, por cierto, aún se conservan y arden en cada párrafo. Y quizás una de las imágenes más conmovedoras del desamor victoriano era la de la solterona resignada, una figura muy común en la época. Mujeres inteligentes, sensibles, pero descartadas por no haber logrado un matrimonio a tiempo. La sociedad les ofrecía té, costura y silencio. Pero si miramos más de cerca, veremos que muchas de ellas vivieron una vida interior intensísima. Escribieron diarios, formaron redes de lectura, fueron maestras, viajaron con amigas, en una suerte de protofeminismo que aún no tenía nombre. Muchas prefirieron la soledad digna al matrimonio mediocre. Y eso, aunque la historia no siempre lo diga, fue una revolución. Porque en la era de los matrimonios por conveniencia, elegir la soledad por fidelidad a uno mismo también era una forma de amor. Amor propio. Y así, entre cartas no enviadas, miradas fugaces, flores marchitas y anillos devueltos, se tejieron los verdaderos dramas románticos de la época victoriana. Historias que no cabían en una novela rosa, pero que definieron vidas enteras. La época victoriana no fue solo una era de sombreros altos y vestidos con polisón. Fue una era de corazones a medio decir, de miradas que hablaban en silencio, de mujeres valientes que, aún sin voz legal, se atrevieron a escribir la suya en diarios ocultos. Fue también la era de los hombres que amaron con miedo, con razón, con listas de pros y contras, y entre tanto protocolo, tanta apariencia, el amor seguía colándose como agua entre las piedras, con flores, con abanicos, con cartas escondidas en libros de oraciones, con promesas que no siempre llegaban al altar, pero que de alguna forma seguían latiendo. Es fácil mirar atrás y pensar que todo era rigidez, represión y tragedia, pero la verdad es más rica, más contradictoria, porque lo verdaderamente humano, el deseo, la ternura, la traición, la esperanza, el dolor, la fidelidad, estaba allí, respirando debajo de los corsés. Y eso es lo que sigue despertándonos la curiosidad, porque tal vez muy en el fondo todavía nos preguntamos, ¿cuánto de aquella época vive aún en nosotros? ¿Cuántas veces fingimos no mirar? ¿Cuántas veces evitamos decir lo que sentimos porque no es el momento, o porque alguien nos mira, o porque simplemente no se espera eso de nosotros? Y si algo nos enseñan estas historias es esto: el amor siempre busca caminos, incluso cuando se los cierran, y los corazones valientes los encuentran. Si esta historia te ha acariciado la imaginación o te ha hecho mirar el pasado con nuevos ojos, regálanos un like, porque eso nos dice que vamos por buen camino. Y si quieres seguir explorando estas historias dormidas, ocultas, íntimas, suscríbete al canal, porque tenemos mucho más que contarte
Historias de otras épocas, otras camas frías, otras cartas no abiertas. Recuerda, aquí no solo vienes a dormir, vienes a soñar con verdades que el tiempo casi se llevó, pero que esta voz, la tuya, la mía, la nuestra, se niega a olvidar. Hasta la próxima historia, y que duermas como los que sueñan con los ojos bien abiertos.